Nos encontramos con el señor Eric Fabián Rico Herrera. Señor Eric Fabián, ¿en dónde trabaja? Bueno, yo trabajo en la parte de construcción de obras de acueducto y alcantarillado. Yo soy ingeniero y me desempeño en esa labor. Perfecto. En su cargo o en su trabajo, ¿cómo se define el concepto volumen? Bueno, el concepto de volumen nosotros lo manejamos desde diferentes ítems, podríamos decirlo así. Precisamente en este momento me encuentro preparando una licitación y aquí estamos evaluando diferentes actividades mediante las cuales debemos trabajar el concepto de volumen. Aquí, por ejemplo, estamos manejando excavaciones, entonces el volumen es en nuestro trabajo, podemos decir que es la cantidad de tierra o material, incluso piedras, que hay en un espacio determinado, y eso lo definimos como metro cúbico. Como te decía al principio, nosotros hacemos obras de acueducto y alcantarillado, y dentro de la ejecución de estas obras también manejamos el concepto de volumen desde la tubería. Entonces ahí podremos determinar, de acuerdo a un estudio de capacidad hidráulica, cuánta agua en términos de volumen cabe en una tubería o demanda también determinada ciudad o un conjunto residencial, por ejemplo. Entonces, como te digo, el concepto de volumen lo manejamos por excavación, por relleno, por tubería o el volumen de agua también que necesitamos para poder abastecer una población. ¿Nos puede hacer un pequeño resumen de lo que acabo de decir, por favor? Sí, como te decía, Santiago, nosotros aquí en esta licitación precisamente estoy cotizando excavaciones, entonces estamos manejando el concepto de volumen a través del espacio en el que nosotros vamos a excavar. Entonces tenemos un largo, tenemos un ancho y tenemos una profundidad, y eso nos da unos metros cúbicos, ¿sí? Asimismo, pues tenemos un volumen en relleno después de instalar la tubería de acueducto, y te decía también que aquí vamos a hacer unas pruebas de presión a la tubería después de ser instalada, y necesitamos determinar también qué cantidad de agua se nos va, y eso lo determinamos en metros cúbicos. Entonces esa es otra unidad de medida de volumen. Muchísimas gracias, señor Eric. Con todo gusto, señor Santiago. Bueno, ahora estamos con Jennifer Cañas. Hola, Jennifer, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, te íbamos a preguntar, ¿cómo usas el concepto de volumen en tu área? Bueno, el concepto de volumen en mi área es un poco más complejo porque no es muy tangible. ¿Por qué? Porque yo me dedico a escribir. Yo soy guionista, entonces cuando yo escribo, digamos que no hay una forma en que yo pueda percibir el volumen muy fácilmente. Así que en este caso pensaría que el volumen está en lo que escribo, en el espacio que ocupa, digamos, dentro de una hoja o de un determinado tiempo, porque digamos que lo que yo escribo pasa a video, se hace en video o en animación. Entonces, eso, digamos que ocupa un espacio dentro de la hoja en la que lo escribo, y el espacio que ocupa dentro de la animación o del video como tal, lo que se va escuchando, digamos. No en el tiempo, porque pues ahí ya no sería volumen, pero sí en el espacio de la hoja como tal, de la hoja de 1 minuto o 2 minutos, del tiempo que sea. Digamos que el volumen para mí sería, la única forma que pienso yo en que lo puedo aplicar es esa. En el espacio que ocupan las letras dentro de la hoja que tengo, que es mi espacio, ¿no? Este es el volumen que estoy ocupando dentro del espacio. Realmente creo que esa es la única forma que se me ocurre de encontrar. No pienso otra, no sé. Ok, bueno, Jennifer, gracias. Gracias a ti. Chao. Adiós. Hola, soy Luciano Sierra y hoy estamos con Nancy Rivas. ¿Cómo estás, Nancy? Muy bien, Luciano. ¿Y tú qué tal? Muy bien, Nancy, gracias. Quería preguntarte, ¿cómo usas el concepto volumen en tu área? Bueno, yo trabajo en el área de bienes raíces, soy corredor inmobiliario y lo uso todos los días, porque toda la actividad que yo hago en términos de venta o alquiler de inmuebles, llámese casas, apartamentos,
lotes, fincas, etcétera, se miden en metros cuadrados. Entonces para mí es un volumen. Para mí eso representa el volumen porque yo vendo esos volumen que representan, vuelvo y repito, un apartamento, una casa o un lote. Para mí eso es volumen, ¿ok? Así lo aplico, diría yo, ese concepto de volumen. Ok, bueno, gracias Nancy. Con mucho gusto. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Luciano, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Te vamos a preguntar cómo utilizas el concepto volumen en tu área. Bueno, yo me dedico a la producción audiovisual y eso tiene varios procesos, desde el hecho de crear una historia hasta editarla y ya finalizarla. Entonces, asimismo nosotros tenemos el concepto de volumen a la hora de grabar, tenerlo en cuenta en la altura de la cámara, en las distancias que tenemos que tener entre la cámara y la actriz, los fondos, pero también se ve muy reflejado a la hora de editar cuando tenemos cierta límite de tiempo en donde debemos encajar cada toma que hicimos en ese espacio. Entonces, no solo desde la creación del guión que tiene un límite, ¿sí?, sino también a la hora de grabar y a la hora de postproducir esta pieza audiovisual. Entonces, el concepto de volumen está en todos los procesos que abarcan una producción audiovisual. Eso es todo. Ok, muchas gracias Camilo. Bueno, a ti. Chao. Chao. Nos vemos.